preguntarle a Carlos sobre el libro. Ahora mismo pues hay gente que te conoce entre los espectadores, no sé si alguien no, pero nos gustaría saber cuándo empezaste a escribir y por qué escribes. Vale, comencé a escribir hace aproximadamente unos 6 años y cuando empecé a escribir era simplemente porque considero que la escritura es una buena forma de ordenar tus ideas. Luego ya con el tiempo fui adquiriendo un gusto por la literatura y hacer novelas es una buena forma de introducir tus propias reflexiones porque te permite contextualizarlo y ya está. Tendrás referentes, supongo, a la hora de escribir, ¿no? No sé si podrías citarnos algunos ejemplos de escritores o escritoras o géneros literarios. Sí, a ver, si tengo que decir algunos, yo me quedaría de los que más me han impactado. Albert Camus, sobre todo por su filosofía del absurdo, pero también por cómo él es como novelista. Creo que yo, más que verlo como un filósofo, lo veo como un novelista tremendamente reflexivo. Me gusta cómo captura la fragilidad humana de sus personajes y cómo los hace enfrentarse a un mundo que ni siquiera ellos mismos entienden. Y después, también, Dostoyevsky, me gusta mucho, y me gusta cómo introduce los conflictos en sus personajes y cómo retrata la conciencia moral de la época. Y en cuanto a géneros, por ejemplo, porque me estás hablando de gente que ha tocado bastante la filosofía, sobre todo, ¿no? ¿Te gusta la filosofía? ¿Alguna línea de la filosofía en concreto? La verdad es que no me decanto por ningún género en concreto. Voy leyendo lo que más me gusta y a veces me guío por autores. Eres un lector ávido, porque yo te veo en casa y... ¿no? Sí. Bien, a propósito de la novela, es una novela corta, ¿vale? Vale. Y la has titulado Nicolás Corbaserra, está proyectado lo que es la portada del libro. ¿Por qué la titulas Nicolás Corbaserra? Bueno, porque yo cuando me propuse escribir esta novela, lo primero que tuve claro fue sentar las bases de los rasgos de la personalidad del personaje principal, de Nicolás Corbaserra. Entonces, claro, yo una vez tuve eso ya simplemente fui tirando del hilo. Entonces, a la pregunta de por qué se titula Nicolás Corbaserra, yo diría que Nicolás Corbaserra es la novela en sí. O sea, sin él, sin su mirada, no existiría esta novela. Creo que no podría haber titulado la novela de ninguna otra forma que fuera tan fiel al argumento. Vale, leyendo la novela tiene una estructura bastante distinta a lo habitual, ¿no? Normalmente estamos acostumbrados a la numeración ordenada de los capítulos por el 1, el 2, tal, o otro tipo de ordenaciones, pero siempre buscando una continuidad. Yo he visto que, bueno, ahora mismo la estructuración va por días de la semana, pero no son días ordenados cronológicamente. Tienen un salto y no sé si es por una cuestión de una estrategia que has buscado narrativa y bueno, ¿tiene una discontinuidad ordenada o...? Claro, es ordenada, está ordenado cronológicamente. ¿Y por qué días alternos y no lunes, martes, miércoles? Bueno, lo estructuré de esta manera porque reforzaba como la visión, o sea, esa sensación que quería transmitir de asfixia de la rutina, de la monotonía. Entonces, el hecho de estructurarlo por días te permite situarte cronológicamente en cuánto tiempo pasa, porque como has dicho, es verdad que hay un montón de días que no se narran, pero eso también refuerza eso, porque es una manera de decir que la mayoría de días no hay nada que decir y por eso no narra nada. Porque yo te he escuchado en casa decir también, y perdona, que cuando te sentaste a escribir esta novela no sabías de qué ibas a escribir realmente. Sí, no lo sabía, entonces, pero una vez, o sea, cuando un personaje tiene fuerza, si tú consigues que el personaje tenga conflictos y suene verosímil, es muy fácil seguir la novela, porque el personaje te arrastra un poco. Si consigues también meterte un poco en su piel, claro. Muy bien, se nota también que has trabajado mucho el tono del texto, ¿no? Porque seguramente tú le das importancia, ¿no? ¿Es así? ¿Es algo intencionado? Claro, todo es intencionado. Pero, el tono de la novela, es que esto sí que me pasó. Yo cuando estuve escribiendo la novela,
y la terminé, no me quedé conforme, no me quedé satisfecho, porque sentía que estaba escrita muy formal, quizá con demasiado ornamento, y sentía que este personaje pedía otra cosa, al ser tan obsesivo, tan introspectivo y tan terco también. Creo que pedía otra cosa, pedía un cambio en el tono, frases más directas, más crudas. Por ejemplo, algunos recursos que utilizo, como encadenar frases muy seguidas para dar esa sensación de pensamiento repetitivo, rumiativo, obsesivo. Eso es intencionado, sí. Yo creo que el tono marca la diferencia, porque el tono es lo que otorga a la novela una mirada diferente, una perspectiva. Porque eso no lo daba un texto muy enrevesado, por ejemplo, con subordinadas, ¿no? Mucho uso de subordinadas, ¿no? A ver, no es que no lo dé, puede darlo, pero yo lo sentía como más apropiado así, porque el protagonista es muy visceral, y una persona que es muy visceral no se detiene en divagaciones tan extensas. Es como más crudo, más directo. Yo te veo trabajar mucho en tu habitación cerrado, horas y horas, y no sé si es porque eres un obsesivo de que cada página, cada palabra, cada frase quede perfecta y repetitivamente revisas el texto, o ¿es así o no? A veces pasa, pero tampoco es siempre así. Hay días que no hago absolutamente nada porque no me apetece, y luego hay otros días que sí, que le echo muchas horas, es que depende. Pero es así, que te obsesiona mucho que el texto diga y exprese lo que tú quieres. Yo prefiero llamarlo dedicación. Dedicación. Muy bien. Pero sí es eso. Vale, pues hablando también de los personajes, y aunque no hay muchos en la trama, ¿no? El principal es Nicolás, pero ¿lo elegiste por algo en concreto, aparte de todo lo que nos has dicho? Porque tiene toda la carga temática, ¿no? de la novela, todo gira en torno a él. Él es la novela, como decía. Sí. Los demás, bueno, tampoco considero que haya que para la extensión del texto no creo que haya tan pocos personajes, pero sí que es verdad que él es, siendo el personaje principal, pero es que él es la novela, porque como está narrado en primera persona, claro, todo lo que el lector recibe pasa por su filtro. Entonces podríamos decir que sí, los personajes secundarios tienen cierta importancia, pero también podemos llegar a desconfiar un poco de lo que nos cuenta el libro, porque como todo está atravesado por la opinión y la mirada de este personaje, claro, es un poco, o sea, como diría, no es muy fiable a veces, porque si es una persona obsesiva, introspectiva, que tiende a rumiar mucho, es muy posible que cosas que él interpreta en su realidad y que narra en el libro, pues no sean del todo fiables. Claro, yo te iba a preguntar por los personajes. Hay algunos que me parecen, porque hay 5 o 6, no hay más, meramente circunstanciales, pero creo que alguno tiene cierta importancia, ¿no? Es como un secundario, un gregario de lujo o algo así, no sé cómo decirlo. A ver, si yo tuviera que destacar alguno, sería Eduardo, que es su amigo, sirve de ancla emocional para él un poco, porque es una persona a la que le puede contar sus problemas y no se siente juzgado, o si le juzga de una manera amable, como haría un amigo. Creo que sí, es un personaje importante. Muy bien. Y de vez en cuando también nos aporta una mirada un poco diferente de las cosas, quizá más pragmática. Poniendo otra vez foco en Nicolás, ya que es el centro prácticamente del libro, ¿qué valores o emociones intentas transmitir a través de su historia? ¿Qué tipo de viaje es el que afronta y enfrenta? La verdad que no quería transmitir ningún valor. Lo cierto es que una vez, como he dicho antes, una vez construí este personaje, su personalidad, su carácter y todo, me dejé llevar por él y una vez eso, pues claro, a ver, nosotros podemos llegar a pensar cuáles son los valores que transmite la novela, pero yo no intentaba ni moralizar, ni transmitir valores, ni hacer una historia de moralejas. Simplemente intentaba retratar una persona que se desmorona en su propia espiral autodestructiva. Y si puede servir para algo, yo considero que es una novela que puede servir para saber lo que no hay que hacer. Vale. O lo que no conviene hacer. En cierta manera, en su camino, Nicolás siempre fracasa, entiendo. Fracasa más de lo que fracasa. O sea, él
como tiende a amplificar los problemas y a ser demasiado intenso, yo creo que él tiene la sensación de fracaso, pero que puede que sea fracaso, pero la tiene más grande de lo que realmente es, y tiende a sabotearse. ¿Y qué crees? ¿Que es víctima de sí mismo o influye mucho también el entorno, la sociedad donde vive, su trabajo, todo influye, su rutina? Todo influye, hay muchos condicionantes, pero sobre todo de sí mismo. ¿Cómo definirías a Nicolás? ¿Es honesto, es cuerdo, es verdadero, es atormentado? ¿Qué más cosas, no? Sería, no sé, has dicho que es algo que no quieres dejar una moraleja, pero me parece que por todo lo que dices que es como un contraejemplo a seguir, ¿no? O algo así. Podría serlo. Yo creo que es todo eso que mencionas. Es lúcido a veces, también es caótico, también a veces es delirante, atormentado, por supuesto. No creo que esté reñido ser todo eso a la vez. Digamos que tiene una especie de lucidez amarga. Y él es consciente de todo lo que le ocurre, pero tampoco tiene las herramientas necesarias como para salir de ese bucle autodestructivo en el que su mente le sumerge, vamos a decir. ¿Y crees que en algún momento vislumbra que pueda haber una luz o una puerta de salida a sus problemas, a su deriva mental? Lo he pillado. En la obra. Hombre, hay momentos, yo creo que no hay ningún momento real de paz absoluta, de descanso. Creo que no, no lo sé. Yo creo que no. A ver, hay momentos más tranquilos porque también hay que dar un respiro. Tampoco puede ser todo su vida, pero no hay momentos así de felicidad, diríamos. Pero sí que encuadraríamos un poco su vida en una filosofía casi existencial, ¿no? De hecho, has nombrado a Camus. Y que no es una filosofía existencial al final. Cuando empiezas a reflexionar acerca de las cosas, ¿te lo parece? Estás siendo existencialista de alguna forma. Ser existencialista de manera intuitiva lo hacemos todos. O sea, no lo encasillaría en ninguna filosofía ni nada, que va. Te voy a plantear una reflexión con una afirmación y tú me dices qué opinas de esto. Esta vida está plagada de muchísimos Nicolás Corbaserra. No creo. ¿Por qué? Porque Nicolás Corbaserra es muy radical. Me parece que es un caso extremo y creo que para eso sirve la literatura. Sirve para coger unos patrones que nosotros podemos descifrar en la realidad, en las personas que nos rodean, y podemos distorsionarlos y llevarlos al extremo para hacer ver cosas que no estaríamos dispuestos a encarnar como personas. Y creo que eso es una herramienta muy poderosa que la literatura nos da. Vale, vamos a ir acabando preguntas y te quería plantear ¿qué puede aportar en la parcela de su pensamiento tu novela a cualquier lector que desee comprarla o leerla? ¿Qué le puede aportar? ¿Qué le puede aportar? Es que depende de cada uno, porque yo pienso que hay muchos tipos de lectores y una obra tan intensa como Nicolás Corbaserra, yo de verdad que pienso que va a haber lectores que que empaticen con él. Por ejemplo, hay gente más empática y que sienta lástima. Luego puede que haya gente que le resulte muy cargante e incluso insoportable. Es que depende. Y luego si te refieres a alguna lección de vida, pues eso es lo que no hay que hacer. O lo que no deberías hacer. Sí, es una forma de ver cosas que te puedes evitar. Porque si lo ves en otra persona te sirve de ejemplo. Yo he tenido feedback de algunos lectores que sí que han acabado la novela y subyace un poco la línea de que según me han dicho, Nicolás es adictivo. O sea, no puedes parar de leer, no por la trama en sí, como está estructurada quizá, pero sí por qué le va a pasar al final al personaje. ¿Tú estás de acuerdo? ¿Lo has hecho también eso así, si es que es así intencionadamente? No, intencionadamente no, pero sí que pienso, yo entiendo por qué dices lo de adictivo, es porque es una persona que dentro de todo lo que dice es honesto, pero es una honestidad hiriente. Digamos que Nicolás nos ofrece una mirada hacia donde muchos de nosotros evitamos mirar. Y entonces esa verdad tan desnuda, tan hiriente, tan egoísta a veces, ¿por qué no? Es bastante egoísta, causa una fascinación pero incómoda. Y creo que es eso lo que estabas describiendo cuando has dicho adictivo, fascinación incómoda.
En muchas lecturas que yo realizo se dice que la sociedad de hoy está involucionada. ¿Tú has hecho conscientemente algún paralelismo entre la historia de Nicolás y la sociedad que vivimos hoy en día? A nivel del individuo que está un poco perdido, está un poco en la manada, sin saber a dónde acudir, qué hacer, sin tener objetivos, o si los tiene, por ejemplo, igual estoy equivocado, estamos en una sociedad evolucionada. ¿Tú qué opinas? Yo creo que la sociedad sigue su curso, no estamos ni más evolucionados ni más involucionados. Involucionados no estamos. No estamos involucionados. No, ¿por qué? O sea, quiero decir, siempre va a haber... Es que las sociedades se estructuran, hay un montón de tensiones, gente que tira para un lado, gente para otro, pero al final el transcurso de la historia se construye así, entre tensiones. Claro, entonces, involucionada no está. Bueno, voy a hacerte la última pregunta y voy a darle la oportunidad también a la gente que está aquí si quiere preguntarte algo para que le contestes. Es más personal y sería, ¿crees que el hecho de apostar por ser escritor hoy en día en esta sociedad de la tecnología representa una utopía o es un reto a consolidar para alguien tan joven como tú? No, utopía no. Es posible que al haber más formas de entretenimiento, pues de alguna manera se acuda o se acceda menos a la literatura, pero creo que la literatura nos ofrece una manera muy particular de entender el mundo y no es sustituible. ¿Para ti es terapéutica la literatura? Depende. Nicolás Corbas Serrano. Para Nicolás Corbas Serrano es. Bueno, creo que ha entrado también Bernat Blanc, es un poeta súper premiado, son innumerables los premios que tiene. Creo que en el prólogo, cuando lo leáis, os va a dar más ganas de leer la novela, porque es una novela que si conectas con ella se lee rápido, necesitas más hasta el final. Y bueno, él ha sabido retratar muy bien tanto a Carlos como escritor, porque han tenido charlas en las que no me dejan estar a mí porque me enrollo mucho y se toman sus cafés y comparten pensamientos. Y bueno, y creo que muy acertada tu lectura y tu escritura sobre la novela de Carlos, sobre Carlos, por lo cual te damos las gracias y nada, por venir también, por supuesto. Gracias tengo que darme yo porque es difícil encontrar una novela como Nicolás Corbas Serrano. Lo digo por la intensidad, la intensidad que tiene la novela y que te acaba por fascinar, ¿no? Porque dices, ¿dónde acaba esto? Esta espiral, ¿cuándo deja de girar? Se puede cortar la novela. Es espesa, es, como dice él, obsesiva, pero ser capaz literariamente de recrear eso, de recrear esa sensación casi de agobio físico con lo que está tratando de explicarte, esa ansiedad de perfeccionismo que se ve tanto en el protagonista, en Nicolás Corbas Serrano, como en nuestro Carlos a la hora de trabajar y de escribir y de pulir ese texto que está cuidado hasta lo más mínimo, que no le sobra ni una palabra, está cortado donde tiene que cortar y está hecho con toda la conciencia para provocar, para transmitirnos ese sufrimiento y esos vaivenes. Lo que me llama mucho la atención de la novela es la capacidad de reflexión, sobre tantos temas que son actuales, que están allí y que son profundamente humanos, pero que aunque nosotros lo pensamos, Nicolás Corbas Serrano lo exterioriza de una manera muy gráfica y entonces, quieres que lo quieras, todos nos identificamos un poquito con la novela porque todos tenemos dentro un poquito de Nicolás Corbas Serrano, no desde luego esa capacidad espiral obsesiva de Nicolás, tanto hacia sí mismo como
a su percepción del entorno, porque vive en un entorno, como todos, vive en 4 calles, como todos nosotros, que al final recorremos siempre las mismas 4 calles y poco más, vamos a las mismas tiendas, vemos a las mismas gentes, poco más nos salimos de ahí. Pues a Nicolás Corbaserra le pasa lo mismo, y entonces la interacción de Nicolás con este entorno está también filtrado a través de la mirada de Nicolás, que consigue de alguna manera contaminar o exteriorizar su pensamiento, su filosofía del mundo, consigue exteriorizarla a todo su cuadradito pequeñito en el que vive. Pero ojo, esa visión no tiene por qué ser correcta. Y entonces, todas estas dilucidaciones que se van provocando son realmente lo que nos va enganchando al ovillo. Y es que al final esta novela es extrañamente densa, extrañamente intensa. En fin, yo leo bastante y de verdad os digo que es muy difícil llegar a esos niveles de densidad. Es una novela que tiene mucha calidad y que hay que leerla, tampoco es larga. Está muy bien. Entonces, al no ser larga... Yo la he leído. Un aplauso para Berna, por Dios. Menuda lectura, me ha pasado. Por cierto, que Berna nos confesó en la Feria del Libro, que estuvo también de Torrent visitándonos, que es la primera vez que escribe en castellano. Sí. Sí. Porque Berna es un autor, un poeta en lengua valenciana, y tu novela supongo que también será en lengua valenciana. Así es que nada, ha hecho este único exceso por Carlos, con lo cual también te lo agradecemos. Sí, es verdad. El prólogo es muy bueno. Yo no lo podría haber hecho mejor el prólogo, es un análisis muy profundo y muy humano. Gracias, Carlos. Nada. Qué pelotas sois, No, es la verdad. ¿Ninguna pregunta? Bueno, una cosa. A ver. Aparte de aquello que os comenté, que yo creía que los amigos... Bueno, yo no le he comentado nada a Carlos, así que plantea... No, yo te respondí lo que yo en mi lectura hice, pero... Pensaba que sus amigos, Ernesto, este con el que no quiero decir lo que pasa en el libro, ¿no? Este que lo mete Como se pueda, sí. en el desenlace, ¿vale? Y el negativo, en los amigos. Yo creía que eran el mismo... El mismo personaje. Nicolás. Sí, ¿por qué? Ah, creías que era el mismo Nicolás, como que estaba desdoblado. Sí, por ejemplo, Eduardo creo que es... Sí, es Eduardo. La estabilidad, el dramatismo, el otro era su parte negativa, que nunca se creó lo suficiente, y el otro pues la parte un poco más... En esa parte que mencionas, lo que intenté es darle voz a el otro para darle una perspectiva diferente y un cierre, claro. Bueno, y también es que me llama mucho la atención porque me recuerda a las novelas estas de... Ay, ¿cómo se llama el catalán? El detective este tan famoso. Ah, sí. Bueno, Cristina no se acuerda. Ya me saldrá. ¿Él? Sí. De Vázquez Montalbán. El tabaco, el alcohol, eso también crees que le afecta a... Es como una... Claro, hombre, eso contribuye porque su manera de vivir es muy autodestructiva, con lo cual, claro, contribuye a hacer la atmósfera aún más asfixiante. Bueno, espero que vosotros sigáis apoyando y nada, muchas gracias por venir y un aplauso para vosotros,